Democrats for like an hour. We haven't slept since November. You guys see this? El imperio de Elon Musk recibió un golpe cuando X colapsó. Las acciones de Tesla se desplomaron y Jimmy Fallon lo convirtió en el mayor hazmerreír de la noche. Trump tampoco se salvó, enfureciéndose después de que Fallon se burlara de sus caóticas políticas económicas. Dos de los hombres más poderosos del mundo fueron humillados en televisión en vivo, así que, ¿por qué no pudieron soportar unos cuantos chistes? El colapso emocional de Elon Musk por la enorme caída de X fue solo otro ejemplo de su creciente incapacidad para manejar el imperio que él mismo construyó. Todo comenzó cuando X, anteriormente conocido como Twitter, se cayó varias veces en un solo día, dejando a millones de usuarios sin acceso a su plataforma de microblogging favorita. El caos fue inmediato, con usuarios inundando otras redes sociales como Reddit y Facebook para quejarse de la caída. Y por supuesto, no pasó mucho tiempo antes de que los comediantes de Late Night aprovecharan la oportunidad para ridiculizar a Musk por el último fracaso bajo su liderazgo. It was rough all day long. Users had to get their misinformation from Facebook. It's great. Rough day today. Jimmy Fallon no perdió tiempo en hacer bromas sobre la situación durante su monólogo en The Tonight Show. Con su encanto y humor característicos, Fallon bromeó. Durante todo el día, los usuarios tuvieron que obtener su desinformación de Facebook. La audiencia estalló en carcajadas, vítores e incluso algunos abucheos dirigidos a Musk. El chiste fue simple pero efectivo, capturando la ironía de las luchas de X bajo la dirección de Musk, mientras también se burlaba del problema más amplio de la desinformación en redes sociales. Fue un remate perfecto porque tocó una fibra sensible entre aquellos que llevaban tiempo frustrados con la gestión de Musk desde que adquirió la plataforma. Some more movie news. People are still buzzing about this upcoming Bluey movie that's in the works. Here to talk about it is Ben Delaney, a father of toddlers. Hi. La reacción del público fue un claro indicativo de lo que la gente pensaba sobre el liderazgo de Musk. Los aplausos y las risas no eran solo por el buen timing de Fallon, reflejaban el creciente sentimiento de que Musk estaba fuera de su alcance. Desde despidos masivos hasta el caos con las verificaciones, X había estado plagado de problemas desde que Musk tomó el control, y ahora, con la plataforma sufriendo fallas técnicas recurrentes, cada vez más parecía un barco que se hundía. El chiste de Fallon fue solo la punta del iceberg. En Internet ya se estaban burlando masivamente, con algunos diciendo que lo único que Musk había logrado con X era convertirlo en una versión glorificada de la sección de comentarios de Reddit. Went down multiple times. And Elon Musk later blamed the outage on a massive cyber. Como era de esperarse, Musk respondió rápidamente, pero en lugar de asumir la responsabilidad o reconocer las fallas técnicas, hizo lo que mejor sabe hacer, culpar a una fuerza externa. En una publicación en X, Musk afirmó que la caída se debió a un ciberataque masivo, insinuando que fue obra de un esfuerzo coordinado, posiblemente incluso de un gobierno extranjero. Añadió que X enfrenta amenazas cibernéticas constantes, pero que este ataque en particular fue de un nivel completamente nuevo. El problema con la afirmación de Musk, sin embargo, fue que no había pruebas inmediatas que la respaldaran. Expertos en ciberseguridad y analistas no encontraron señales de un ataque a gran escala que pudiera haber tumbado X de esa manera. La explicación parecía más una excusa conveniente que una preocupación legítima de seguridad. Listen to this. I read that North Korean hackers stole $1.3 billion worth of crypto this year. Until now, I thought a North Korean hacker was just... La reacción de Internet fue la clásica, una mezcla de diversión, escepticismo y burla abierta. Los usuarios señalaron que culpar a un ciberataque era la forma más fácil de evitar admitir que la plataforma simplemente estaba rota debido a una mala gestión. Los memes inundaron X, con personas agradeciendo sarcásticamente a los hackers por darles una excusa para salir a tomar aire. Otros bromeaban diciendo que quizás los atacantes estaban haciendo un servicio público al tumbar el sitio durante unas horas. El sentimiento general era claro, la excusa de Musk no se sostenía y nadie se la creía. Pero lo peor aún estaba por venir. Como si lidiar con la caída de X no fuera suficiente, Musk también tuvo que ver cómo las acciones de Tesla sufrían su peor jornada en 5 años. La reacción del mercado fue brutal y los inversores empezaban a perder la paciencia. Fallon, que nunca deja pasar una oportunidad, lanzó otro golpe a Musk con un chiste que hizo estallar de risa al público. Normalmente, cuando escuchas que un Tesla se hunde, es porque se conduce solo hacia un río.
dijo Fallon con una sonrisa. La audiencia estalló, disfrutando del golpe brutal pero certero sobre los problemas históricos de Tesla con su tecnología de conducción autónoma. El chiste era gracioso, pero también tocaba un problema más profundo. Tesla había estado recibiendo críticas crecientes sobre su tecnología de conducción autónoma, y los accidentes con vehículos Tesla llevaban años siendo noticia. Musk había tratado de minimizar esas preocupaciones, asegurando que Autopilot y Full Self-Driving eran el futuro del transporte. Sin embargo, con el creciente escrutinio regulatorio y los desafíos legales, la realidad era cada vez más difícil de ignorar. La caída de las acciones de Tesla no era solo por la caída de X, era un reflejo de las crecientes dudas sobre el liderazgo de Musk en todos sus negocios. Musk, fiel a su estilo, no se tomó la humillación de brazos cruzados. Respondió en X, lanzando uno de sus famosos ataques contra los medios, los presentadores de Late Night y lo que llamó élites progresistas. Acusó a la prensa de atacarlo injustamente y afirmó que había un esfuerzo coordinado para socavar a Tesla y a X. Sus seguidores, como era de esperar, se agruparon a su alrededor, pero el daño ya estaba hecho. La caída de las acciones ya había ocurrido y los chistes de Fallon ya eran virales. La preocupación de los inversores iba en aumento, y no solo por los chistes de Fallon. Tesla estaba luchando con retrasos en la producción, caída en las ventas y una competencia creciente de otros fabricantes de vehículos eléctricos. La caída bursátil era un nuevo indicador de que el comportamiento errático de Musk y su falta de enfoque estaban pasando factura a la empresa. Con tantas controversias a su alrededor, desde el desastre de X hasta sus batallas legales con la SEC, Musk se estaba convirtiendo rápidamente en un lastre para el futuro de Tesla. Toda la situación fue una tormenta perfecta de humillación pública para Musk. X estaba caído, las acciones de Tesla estaban desplomadas, y Fallon había dedicado todo su monólogo a burlarse de él ante una audiencia nacional. La respuesta del entorno de Musk fue predecible: culpar a factores externos, atacar a los medios y reforzar su narrativa de ser víctima de persecución. Pero la realidad era mucho más sencilla. Su liderazgo estaba fallando, y la gente empezaba a notarlo. Al final del día, los chistes de Fallon no eran el verdadero problema de Musk. El verdadero problema era que estaban basados en la verdad. X estaba tambaleando, las acciones de Tesla se hundían, y la credibilidad de Musk estaba desgastándose. El hecho de que tanta gente se riera de los chistes de Fallon no era solo por diversión, era un reconocimiento. La gente veía las grietas en el imperio de Musk y ya no tenía miedo de señalarlas. Jimmy Fallon nunca ha evitado burlarse de los políticos, y sus últimos chistes sobre las políticas económicas de Donald Trump provocaron una verdadera crisis en el expresidente. Todo comenzó cuando Fallon hizo una broma hilarante sobre cómo Trump esquivaba preguntas sobre una posible recesión. Era el clásico humor de Late Night, pero tocó un nervio sensible para Trump, quien siempre se ha enorgullecido de su supuesto talento empresarial. Fallon bromeó diciendo que Trump no podía confirmar ni negar si sus políticas causarían una recesión porque sus estrategias cambiaban cada hora. El público estalló en carcajadas, completamente entretenido por la absurda situación. La broma fue un éxito instantáneo, no solo en el estudio, sino también en redes sociales. La gente comenzó a compartir clips del monólogo de Fallon, añadiendo sus propias opiniones sobre las políticas cambiantes de Trump. El sentimiento general era que Fallon había dado en el clavo. La estrategia económica de Trump parecía menos un plan pensado y más una serie de decisiones impulsivas según su humor del día. Las risas y los aplausos reflejaban una frustración pública más profunda. Al fin y al cabo, la economía es uno de los aspectos más críticos de una presidencia, y cuando un comediante puede convertirlo en un chiste que todos entienden al instante, dice mucho sobre cómo se están manejando las cosas. El hecho de que tanta gente se riera de las bromas de Fallon no era solo cuestión de humor, era cuestión de reconocimiento. La gente veía las grietas en el imperio de Musk y ya no tenía miedo de señalarlas. The stock market dropped 1,000 points. It's not great when the summary of your first 2 months in office is stocks down, measles up. You know, that's bad. Como si el chiste sobre la recesión no hubiera sido suficiente, Fallon luego se lanzó sobre la enorme caída bursátil que acababa de ocurrir. El mercado de valores había caído en picada por la asombrosa cifra de 1.000 puntos,
y Fallon no perdió ni un segundo en convertir la situación en oro cómico. Resumió el estado del país en una línea brutal. No es buena señal cuando el resumen de tus 2 primeros meses en el cargo es acciones abajo, sarampión arriba. La audiencia rugió de risa y el chiste se volvió viral rápidamente. Fue uno de esos momentos en los que la comedia y la realidad colisionaron de una manera tanto hilarante como profundamente preocupante. El hecho de que un comediante pudiera destilar tan fácilmente la situación económica y de salud pública en un solo remate mostraba cuán caóticas se habían vuelto las cosas. Trump, por supuesto, no se mostró divertido. Fiel a su estilo, recurrió a Truth Social para despotricar sobre el chiste, llamando a Fallon un cómico irrelevante de baja audiencia y acusándolo de difundir noticias falsas. Continuó afirmando que los medios, incluidos los presentadores de Late Night como Fallon, estaban intentando sabotear intencionadamente su administración, difundiendo mentiras sobre la economía. Era el mismo guión que había utilizado durante años: desacreditar a la fuente en lugar de abordar el problema. Pero esta vez no funcionó tan bien como él habría esperado. El chiste de Fallon no era algo fabricado por los medios. El mercado de valores realmente había sufrido una caída genuina, y el público ya estaba al tanto. Su intento de descartar la crítica solo lo hizo parecer aún más a la defensiva, y su arrebato rápidamente se convirtió en otro momento digno de meme para que Internet lo disfrutara. Now threatening to new tariffs on Canada, including a 250% tax on dairy. Even crazier, Trump said that... La situación se volvió aún más ridícula cuando Fallon cambió de tema y empezó a burlarse de los aranceles propuestos por Trump para los productos lácteos canadienses. El expresidente había anunciado un plan para imponer un impuesto del 250% a las importaciones de productos lácteos procedentes de Canadá, una medida que dejó perplejos a muchos economistas y expertos de la industria. Nadie lograba entender cómo un impuesto tan elevado podía tener sentido económico o beneficiar realmente al país. Fallon, siempre rápido para detectar una oportunidad de comedia, no dejó pasar el momento. Con su característico humor irónico, bromeó diciendo que la próxima gran idea de Trump sería empezar a perforar la tierra en Estados Unidos para extraer leche. La ocurrencia era tan absurda como la política que criticaba, y el público la recibió entre carcajadas y vítores. La imagen mental de plataformas petroleras sacando leche del subsuelo era ridícula, pero también ponía en evidencia lo extrañas y poco sensatas que parecían algunas de las propuestas económicas de Trump cuando se analizaban con detenimiento. Trump, como era de esperarse, no se tomó el chiste a la ligera. Fiel a su estilo combativo, respondió lanzando otro furioso ataque en Truth Social, donde volvió a arremeter contra las audiencias de Fallon y amenazó, una vez más, con alentar a sus seguidores a boicotear el programa. Este tipo de reacción no era nada nuevo. Trump tenía un largo historial de ataques contra los presentadores de Late Night que se atrevieran a hacer chistes a su costa. Desde Stephen Colbert hasta Jimmy Kimmel, había ido tras prácticamente todos los comediantes importantes que alguna vez osaron burlarse de él en televisión nacional. Sin embargo, lo que Trump no parecía entender era que su indignación pública solo terminaba ayudando a quienes criticaba. En lugar de perjudicar a Fallon, su arrebato de furia impulsó las audiencias del programa, ya que más personas sintieron curiosidad y se conectaron para ver cuál era la broma que había causado tanto revuelo. Los clips del chiste se propagaron como un incendio en las redes sociales, alcanzando millones de visualizaciones en cuestión de horas, y el segmento de Fallon terminó convirtiéndose en uno de los momentos más vistos de la noche. Esta no era la primera vez que un intento de Trump de desacreditar a un comediante terminaba saliéndole el tiro por la culata, y ciertamente no sería la última. Su patrón de atacar a los presentadores nocturnos casi siempre tenía el mismo resultado. Los chistes se volvían aún más populares, recibían más cobertura mediática y ganaban más atención del público. En vez de hacer quedar mal a Fallon, la reacción exagerada de Trump dejó aún más claro que el chiste había tocado una fibra sensible. Cuanto más se descontrolaba en sus ataques, más evidente se hacía que simplemente no podía soportar ser objeto de burla. La ironía de todo era brutal. Si Trump hubiera ignorado el chiste desde el principio, probablemente todo se habría olvidado en 1 o 2 días. Pero al armar semejante escándalo, él mismo se aseguró de que el tema se mantuviera en el ciclo de noticias mucho más tiempo del que habría durado naturalmente. En el fondo de todo este drama se encontraba un problema aún mayor: la incapacidad de Trump para aceptar críticas de ningún tipo. No importaba si venían de periodistas, de políticos o de comediantes. Él no podía soportar ser el blanco de una burla. A lo largo de las décadas, los presentadores de Late Night habían hecho chistes sobre presidentes de todos los partidos. La mayoría sabía tomárselo con humor, o al menos no reaccionar de forma pública. Pero Trump, en cambio, lo tomaba de manera personal cada vez. En vez de reírse de sí mismo o usar el humor de forma estratégica, siempre respondía con ira, con ofensas y con indignación. Y eso
paradójicamente, solo hacía que las bromas fueran aún más graciosas, porque confirmaba exactamente lo que comediantes como Fallon querían mostrar, que Trump tenía la piel demasiado delgada y era incapaz de manejar incluso la crítica más ligera. Movie, the Batmobile goes up to a Cybertruck like, "Who did this to you?" Some sports news, Major League Baseball's spring training. Los chistes económicos de Fallon no solo fueron graciosos, también reflejaban las preocupaciones reales que muchos estadounidenses sentían respecto al liderazgo de Trump, la caída de la bolsa de valores, el temor a una recesión y las políticas comerciales tan extrañas que se estaban proponiendo no eran simplemente material para hacer comedia ligera. Eran problemas reales, serios, que impactaban directamente en la vida cotidiana de millones de personas. Fallon logró que su monólogo funcionara tan bien porque tomó esas inquietudes auténticas y las presentó en un formato que, además de ser entretenido, también hacía pensar. No se trataba solo de reírse de Trump como figura pública. La gente reía también de la absurda realidad de toda la situación. Una situación que, en el fondo, era tan preocupante como ridícula. Thank you very much. Hey, did you guys see this today? Hackers played an AI video of President Trump rubbing and kissing Elon Musk's feet on Elon Musk y Donald Trump, dos de las figuras más polémicas y ruidosas de los medios modernos, no se tomaron nada bien el hecho de convertirse en el blanco de los chistes en el monólogo de Jimmy Fallon. Ambos hombres son conocidos por sus egos enormes y por su extrema sensibilidad a las críticas públicas, y ninguno de los dos ha demostrado ser particularmente hábil para manejar la burla o el ridículo de forma madura. En lugar de ignorar los chistes de Fallon, como haría la mayoría de las figuras públicas que entienden que ser objeto de bromas es parte del juego, hicieron exactamente lo que siempre hacen: lanzarse en furiosas y descontroladas diatribas en redes sociales, intentando cada uno, a su manera, torcer la narrativa a su favor y victimizarse ante su audiencia. Well, this is fun. King Charles just released his personal music playlist and had a lot of songs you wouldn't expect, including Beyoncé. Musk, quien ha convertido a X, antes conocido como Twitter, en su plataforma personal para expresarse sin filtros, no tardó en disparar una serie de publicaciones atacando directamente a Fallon. Acusó al presentador de Late Night de ser un títere del establishment, insinuando que Fallon no era más que otro portavoz del llamado mainstream media, que Musk critica constantemente en sus discursos y publicaciones. Pero su arrebato no se detuvo ahí. Musk fue aún más lejos, afirmando que comediantes como Fallon formaban parte de un esfuerzo coordinado para socavar su imagen y la de sus empresas, repitiendo así el tipo de teorías conspirativas que ha ido promoviendo cada vez con más frecuencia en los últimos años. Sin embargo, las quejas de Musk no lograron cambiar mucho la opinión pública. De hecho, si acaso, lograron todo lo contrario. La reacción entre los seguidores de Musk fue bastante dividida. Sus fanáticos más leales salieron inmediatamente a defenderlo, llamando a Fallon un vendido y acusándolo de atacar injustamente a Musk solo para ganar notoriedad. Algunos incluso iniciaron el hashtag número Fallon is over party, con la esperanza de organizar un boicot masivo contra The Tonight Show. Pero no todos se sumaron a esa cruzada. Muchos fans de Musk encontraron su respuesta exagerada y, en cierta medida, vergonzosa, señalando que los chistes de Fallon ni siquiera habían sido tan duros como para justificar semejante reacción. Se preguntaban por qué uno de los hombres más ricos e influyentes del mundo se alteraba tanto por un simple segmento de comedia nocturna. Internet, como siempre, no perdió tiempo. Transformó el colapso emocional de Musk en oro puro para los memes, inundando las redes sociales con burlas sobre su falta de sentido del humor y su evidente incapacidad para manejar la crítica. Minister, he's been at the job since 2015 and he just released a statement about his time in office. He said, "I am honored to have served my country. Going forward, anyone who tries to take advantage of..." La respuesta de Trump fue aún más predecible. Después de que Fallon se burlara de sus políticas económicas, de los fracasos en el mercado bursátil y de sus propuestas arancelarias absurdas, Trump recurrió a Truth Social en un ataque de furia descontrolada. En sus publicaciones calificó a Fallon como un comediante fracasado y de baja audiencia, y exigió una disculpa pública, acusándolo además de difundir noticias falsas sobre el supuesto éxito económico de su administración. Trump no se detuvo ahí. También repitió su vieja y conocida teoría de que los presentadores de Late Night forman parte de una conspiración organizada por la izquierda para desacreditarlo y minar su imagen pública. La ironía en el ataque de Trump contra Fallon era demasiado evidente como para pasarla por alto. En el año 2016, Fallon había sido uno de los pocos presentadores de Late Night que trató a Trump con guantes de seda, evitando la confrontación directa y, en un gesto que se volvió infame, despeinándole el cabello durante una entrevista en horario estelar, suavizando su imagen justo en un momento clave de su campaña. Ese gesto fue muy criticado después,
y el propio Fallon terminó admitiendo que lamentaba cómo manejó esa entrevista. Sin embargo, a Trump poco le importó aquella muestra de trato amable en el pasado. En el instante en que los chistes de Fallon dejaron de favorecer su imagen, el presentador pasó automáticamente a formar parte de la larga lista de enemigos declarados del expresidente. Anyway, I once was on the show Saturday Night Live. I'm like, what am I talking about? So then I go up to intro Mumford & Sons, and I'm assuming they're gonna... La rabieta de Trump por los chistes de Fallon no era nada nuevo. A lo largo de los años, Trump ha demostrado tener un historial extenso de ataques contra los presentadores de Late Night que se atreven a burlarse de él. En el pasado, llamó sin talento a Jimmy Kimmel. Se refirió a Stephen Colbert como un tipo sin ninguna habilidad. Y llegó incluso a acusar a Saturday Night Live de formar parte de una conspiración mediática en su contra, una estrategia que repitió en múltiples ocasiones para desacreditar a quienes se reían de su figura pública. Fallon simplemente fue el último comediante en lograr irritarlo al punto de provocar una reacción pública desmedida. Y al igual que sucedió con Musk, la reacción impulsiva de Trump no hizo más que empeorar su situación, dándole aún más visibilidad a los chistes y reforzando la imagen de que no sabía manejar las críticas ni la sátira. Así que, ¿tú qué opinas de todo esto? Cuéntanos en los comentarios de abajo.